Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que venga tu revelación de lo alto, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy hables a nuestros corazones, Señor, que ministres nuestro espíritu, Señor, a través de tu palabra, Señor, que sea de bendición, Señor. Ponemos en tus manos este momento, Señor, y disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir esa palabra, Señor, con fe, poder entenderla, Señor, y poder llevar frutos, Señor, ponerla en práctica, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy quiero hablarle del poder de la palabra de la gracia. Nos han estado equipando con poderes, 24 poderes para nosotros, para la iglesia, que nosotros podamos tomar, echar mano de esos poderes para poder atacar al enemigo, defendernos, pero también poder atacarlo. Ya también sabemos que el enemigo está destruido, pero cuando vengan ataques del enemigo nosotros podemos echar mano de eso para poder, en el nombre de Jesús, tener la victoria. Quiero hablarle en Hechos 20:32, que dice: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Entonces, la palabra de su gracia es poderosa para edificarnos, para darnos herencia entre los santos. En Romanos 5:20 dice: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces nosotros, esto no nos da permiso para poder pecar, sino la gracia nos habilita para no pecar. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces nosotros tenemos que echar mano de esa gracia de Dios, de ese favor de Dios hacia nosotros, para nosotros dejar de pecar. En Romanos 6:14 dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el 15 dice: entonces ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Entonces nosotros tenemos que echar mano de la gracia, entender que eso nos habilita para no pecar. No quiere decir de que si hay mucha gracia, bueno, entonces peco, porque el Señor me va a perdonar y voy a dar gracia delante de Dios y voy a pedirle misericordia. No. Nosotros tenemos que echar mano de esa gracia para dejar de pecar, para no pecar. En Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí vemos que la consecuencia del pecado es la muerte, pero la consecuencia de la gracia y de la justicia mediante el Señor Jesús es la vida eterna. Entonces vemos que la gracia es muy importante. ¿Sobre quién está esta gracia? Podemos ver en Salmos 45:2, dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Los hijos de Coré estaban viendo una revelación de que estaban viendo al más hermoso de los hijos de los hombres, que es el Señor Jesús. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. En Lucas 2:44 dice: y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Siempre hablando del Señor Jesucristo. En Lucas 4:22, y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Entonces habían palabras de gracia, llenas de gracia, que salían de la boca del Señor y decían: ¿no es este el hijo de José? Nosotros sabemos que es el Hijo de Dios. Entonces, como el Señor Jesús vino y quitó la ley y puso la gracia, y estamos en un pacto mejor, en un nuevo pacto, también nosotros podemos optar a esa gracia, por esa bendición, por ese nuevo pacto.
En Salmos 90:17 dice, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Entonces, la gracia del Señor está sobre nosotros. Tenemos que creerlo, tenemos que saber de que el Señor nos ha regalado esa bondad, ese favor sobre nosotros. En Hechos 14:3 dice, con todo se detuvieron ahí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de su mano. Entonces, la gracia concede que hayan señales y prodigios de parte de nosotros, al hallar gracia delante de Dios. Pero esa gracia, hermanos, no es solamente para acá, sino también para allá afuera, que nosotros seamos hijos de Dios con gracia, que cuando alguien vaya a pedir un trabajo, haya gracia delante del hombre, pero primero delante de Dios, que cuando vaya al colegio, vaya a la universidad, o vaya a su trabajo, o vaya a donde vaya, haya gracia ahí, y tenga ese favor de parte de Dios. ¿Y cómo hacemos para alcanzar esa gracia? Vamos a ver algunos versículos en la Biblia, la cual nos deja ver cómo podemos alcanzar esa gracia. En Proverbios 22:11 dice, el que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios y el rey es su amigo. El que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios y el rey es su amigo. Entonces nosotros podemos alcanzar esa gracia amando la pureza de corazón. Nosotros debemos constantemente estar ministrando nuestro corazón, limpiando nuestro corazón, que nuestro corazón sea puro. Entonces nosotros al amar la pureza de nuestro corazón, vamos a tener gracia en nuestros labios. Qué bonito es y qué bendición es ver a alguien que hable con gracia de parte de Dios, que tenga esa gracia de parte de Dios. Entonces, amando la pureza, vamos a tener gracia en nuestros labios y el rey es su amigo. Entonces, si nosotros amamos la pureza de corazón, aparte que vamos a tener gracia para poder hablar, gracia en nuestra boca, el rey que es el Señor va a ser nuestro amigo. Amén. En Eclesiastés 10:12 dice, llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. Entonces, otra forma de alcanzar la gracia es que nosotros seamos sabios. ¿Y cómo vamos a ser sabios? Pidiéndole al Señor esa sabiduría de lo alto. La Biblia dice que el que es falto en sabiduría lo pida al Señor. No una sabiduría terrenal ni animal, sino una sabiduría que viene del cielo, una sabiduría que viene del corazón de Dios. Entonces, si nosotros somos sabios, vamos a tener palabras llenas de gracia. Aquí ya miramos dos puntos. La primera, amando la pureza de corazón. Y dos, siendo sabios, buscando esa sabiduría en el Señor. Pero para eso hay un principio. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Jehová. Entonces, si nosotros tenemos temor, ese es un principio que nos puede dar sabiduría. Pero si nosotros no tenemos temor en lo que hacemos, en todo lo que hacemos, la Biblia dice que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Y si nosotros todo lo que hacemos tenemos ese temor para el Señor, ese respeto, esa reverencia para Dios, porque Él nos está viendo siempre. Entonces, si nosotros tenemos temor, estamos cumpliendo con ese principio de la sabiduría. Y al tener nosotros sabiduría, vamos a tener palabras de gracia. Otra manera de alcanzar la gracia
podemos ver y podemos leer en Primera de Pedro 5:5, que dice: asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, aquí vemos otro tercer consejo a través de la palabra para poder alcanzar gracia, es siendo nosotros humildes. Dice revestidos de humildad, entonces nos tenemos que poner esa vestidura de humildad. Entonces tenemos que desechar de nuestro corazón todo orgullo, toda altanería, toda altivez, porque el Señor al altivo lo ve de lejos. Entonces, también dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces nosotros tenemos que ser humildes cuando nos acerquemos al Señor, cuando en el área que nos movamos, tanto sea secular como aquí en la iglesia, o donde quiera que nosotros vayamos, nosotros tenemos que ser humildes. Pero una humildad de corazón, no una humildad falsa. Porque aquí dice revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Entonces vamos a ver si tenemos humildad, cómo tratamos a las demás personas. No lo que decimos, sino cómo tratamos a los demás. Entonces, amando la pureza de corazón, siendo sabios, siendo humildes, llevamos viendo 3 aspectos en la cual podemos alcanzar la gracia. En 1 de Pedro 2:19 dice: porque esto haya gracia, que si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Sufrir por una injusticia no es fácil. Nosotros tenemos que esforzarnos para llegar a ese estado. Entonces, sufriendo alguna injusticia de algún hermano, sobrellevando a algún hermano, nosotros vamos a hallar gracia delante de Dios. Y eso no es fácil, pero la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nosotros podemos sobrellevar alguna penalidad y eso va a hallar gracia delante de Dios. Tal vez delante de los hombres no ganemos, no quedemos bien delante de los hombres, pero delante de Dios sí vamos a quedar bien y vamos a hallar gracia delante de Él. Entonces a veces tenemos que callarnos y tal vez no defendernos. El Señor nos va a defender. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz por nosotros, por amor a nosotros, dice la Biblia que fue como cordero mudo. Entonces Él no se defendió, pero impresionante, halló gracia delante de Dios, porque a Él le estaban haciendo muchas injusticias, pero Él no se defendió. Entonces nosotros, al sufrir alguna injusticia, vamos a hallar gracia delante de Dios. En 1 Pedro 2:20 dice: pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Esto va relacionado al versículo anterior. Dice: cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero ¿qué mérito hay? Dice la Biblia. Si cuando alguien peca y lo tratan con severidad o lo sientan, lo ponen en disciplina, sufre alguna disciplina, ¿qué mérito hay? Ninguna. Pero en la segunda parte del versículo dice: pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Entonces aquí vemos otro aspecto. Lo soportamos con paciencia. Entonces nosotros, al soportar alguna injusticia con paciencia, haya gracia delante de Dios. No tiene ningún mérito que nosotros hagamos algo malo
y vengan nuestras coberturas, nuestros pastores y nos disciplinen. Bueno, esa es la consecuencia de. Pero si nosotros estamos sufriendo alguna penalidad, alguna injusticia, nosotros haciendo lo bueno, eso haya gracia delante de Dios. Claro, nosotros tenemos que ser maduros para poder sobrellevar eso. Un inmaduro no lo puede hacer, porque el inmaduro se va a querer defender, y no, eso no es así, y va a querer quedar bien delante del hombre, pero es mejor quedar bien delante de Dios, si fuera el caso de alguna injusticia. Ahora quiero que veamos las consecuencias de tener esa gracia, ese poder que hay, que nosotros podamos obtener, alcanzar esa gracia. Hechos 18:27. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Entonces, la gracia te ayuda a creer. Una consecuencia de que nosotros tengamos ese poder, esa gracia, es que nosotros vamos a creer, vamos a tener fe. En Hechos 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, el estar lleno de gracia nos permite hacer señales, hacer prodigios entre el pueblo. Entonces aquí vemos que la gracia está antes que el poder, y el apóstol le explicaba que el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, si la gracia está antes que el poder, la gracia es el papá del poder. Entonces, si nosotros tenemos esa gracia, vamos a tener ese poder. En Hechos 7:10 dice, y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Usted sabe que aquí está hablando de José, y José sufrió muchas injusticias por parte de sus hermanos. Lo vendieron, lo metieron a la cárcel también injustamente, pero el Señor ahí le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces yo quiero verlo desde este punto de vista, que la gracia nos habilita para gobernar Egipto, y Egipto es figura del mundo. Entonces la gracia nos habilita para poder gobernar las cosas del mundo que todavía hay en nosotros, o que pudieran estar. Nosotros tenemos que matar ese egipcio que nosotros podríamos llevar dentro. Pero la gracia a mí me habilita para poder gobernar esas cosas. Porque por la gracia y la sabiduría de Dios, Faraón puso a gobernar sobre Egipto y sobre toda la casa a José. Entonces la gracia es muy importante. Ese poder, nosotros tenemos que echar mano de él para que eso nos habilite para no pecar, que eso nos habilite para gobernar esas áreas que nosotros tenemos que gobernar, que todavía nos molesta. Entonces, lo importante es que nosotros alcancemos esa gracia para tener esa consecuencia en nuestra vida. Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces la gracia, cuando nosotros la comprendemos, nos habilita para dar fruto. Entonces
es muy importante que nosotros comprendamos la gracia, esa palabra de gracia. La Biblia dice en la parábola del sembrador que el que entendió la palabra llevó mucho fruto. Y aquí está hablando que el que comprende la gracia, esa palabra de gracia, cuando nosotros la oímos y la comprendemos, nosotros vamos a estar dando fruto constantemente. Constantemente. Colosenses 4:6 dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Entonces, nosotros tenemos que tener esa gracia para saber cómo responder a cada persona. Entonces, la buena respuesta, dice la Biblia, ablanda la ira. Entonces, si nosotros tenemos gracia en nuestra boca, tenemos gracia, nosotros vamos a saber cómo responder a cada persona según Colosenses 4:6. En primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Entonces la gracia nos da revelación. Nosotros estamos en el año de la revelación, pero si nosotros tenemos gracia, alcanzamos esa gracia, procuramos alcanzarla y entenderla, va a venir revelación a nuestras vidas como consecuencia. Entonces, hay muchas consecuencias que nosotros tenemos a través de obtener y alcanzar esa gracia de parte de Dios. Nosotros debemos de perseverar en la gracia. Hechos 13:43 dice, y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le instaban a perseverar en la gracia de Dios. Entonces, el perseverar es algo constante, es siempre, todos los días. Bueno, esta semana sí voy a perseverar, esta no, es siempre, constantemente. Un día sí, un día no, eso es ser de doble ánimo, sino que todos los días procurar alcanzar la gracia, que nos va a permitir tener esas consecuencias que acabamos de ver, que nos va a ayudar a creer que vamos a hacer señales y prodigios, que nos va a habilitar para gobernar Egipto, esas cosas del mundo que todavía hay en nosotros, nos va a habilitar la gracia para poder dar fruto y nos va a dar revelación. Entonces, si nosotros estamos perseverantes constantemente, nosotros vamos a tener esas bendiciones de parte de Dios. En 2 de Corintios 8:7 dice, mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Entonces aquí nos están exhortando a que nosotros tenemos que abundar en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en amor. Tenemos que abundar en eso, pero también dice, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Entonces tenemos que poner atención y no descuidar esa gracia. Nosotros tenemos que ser abundantes en esa gracia de Dios. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí nos están exhortando a que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces, la gracia es una vacuna contra la amargura. Aquí no hay, pero tal vez conocemos a alguien que anda amargadito.
Me falta gracia de parte de Dios. Hay que esforzarse por alcanzar la gracia. Y a consecuencia de eso vamos a tener muchas bendiciones que nos van a ayudar para que nosotros no nos amarguemos. Yo voy a ir terminando. Y este poder de la palabra de la gracia debería ser algo práctico para nosotros. Que nosotros hablemos con gracia. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? Que el Señor ministre nuestros corazones con gracia, para que nosotros podamos hablar con gracia, porque tenemos gracia en nuestro corazón, abunda en nuestro corazón, hay en nuestro corazón gracia. Nosotros vamos a hablar así, con gracia. Entonces, nosotros debemos de esforzarnos por alcanzar la gracia de Dios, este poder que nos va a ayudar a poder vencer la amargura, las cosas que hay en Egipto, las cosas de Egipto que todavía pudieran haber en nosotros. Entonces, voy a orar y le vamos a pedir al Señor para que esta palabra sea ministrada en nuestros corazones, que nosotros podamos alcanzar esa gracia delante de Él y delante de los hombres aún, esa bendición. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que este poder de la palabra de la gracia, esta gracia que viene de ti, Señor, que podamos ponerla a nosotros en práctica, que podamos esforzarnos por alcanzarla, que podamos entender la gracia, esa bendición, esa función que ejerce la gracia sobre nuestras vidas. Que nosotros podamos amar la pureza de corazón, Señor, para poder obtener esa gracia delante de ti. Nosotros ser sabios, Señor, pero no una sabiduría humana, sino una sabiduría tuya, Señor, que viene de lo alto. Que nosotros seamos humildes. Que si nosotros sufrimos alguna injusticia, Señor, nosotros podamos sobrellevar eso y poder hallar gracia, Señor. Y nosotros obtener esas bendiciones de las consecuencias de alcanzar la gracia. En el nombre de Jesús te pedimos que ministres nuestro corazón, Señor, con tu gracia, que ministres, Señor, nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús, que primeramente podamos hallar gracia delante de ti, pero también delante de los hombres, Señor. Por esa gracia, Señor, que por ese favor, Señor, de parte tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos bendigas, que selles esta palabra, Señor, que nosotros podamos esforzarnos por ponerla en práctica, Señor. Que esa gracia, Señor, caiga sobre nuestros corazones, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presentó la Biblia fiel y verdadera.